El domingo pasado leíamos en misa que muy pronto Jesús encargó a sus discípulos tareas evangelizadoras. Cuenta San Lucas en el capítulo 10, el Señor designó a otros 72, además de los 12, y los envió de dos en dos para que lo precedieran en las ciudades y sitios donde él había de ir. 72 son muchos. Y yo pienso que serían casi todos los que estaban más cerca suyo. Pues iba de pueblo en pueblo y algunos seguidores más, además de los 12. O sea, eso quiere decir que no es que seleccionó, sino que todo el mundo lo mandó por ahí a que fueran. También así se explica por qué en cada lugar que Jesús iba se juntaba mucha gente, porque había mandado gente anunciando que él venía. Y es notable la primera recomendación que les hace. La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Primera tarea, pedir brazos apostólicos. La cosecha es abundante. Hoy, 7.000 millones de personas. Claramente abundante. Solo en Argentina, solo 47 millones. Mendoza, unos 2 millones, hay para entretenerse. Y Jesús dice que son pocos los trabajadores. Es como si en los planes de Dios Jesús no previera que va a llegar un momento que va a haber demasiados evangelizadores. No hay con quién hacer apostolado, ya todo el mundo es cristiano, todo el mundo cerca de Dios, no hay nada para hacer. Siempre tenemos que estar pidiendo apóstoles, trabajadores para la viña del Señor de la que formamos parte. Al mismo tiempo, me parece que una primera conclusión debería ser rezar por nosotros mismos. Jesús, para que cada uno de nosotros se convierta en ese trabajador de la viña que debería ser. Pues sería un poco patético pedir, Señor, que haya mucha gente que se ocupe y yo cero interés en el asunto. El resto de las instrucciones tienen que ver con la confianza en Dios, ir desprendidos de todo, no tener miedo al ambiente, no tener miedo a la falta de plata. De hecho, les dice que no lleven dinero, que se centren en la misión y no se despisten, etc. Dice, vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No va a ser fácil. No lleven dinero, de todas las instrucciones que les da. Entonces, la primera conclusión es que ¿a quién envía el Señor? El Señor envía a todos. Estás incluida. Pienso que no solo están incluidos, si querés, cristianos que quieren ser mejores. Pienso que está incluido los cristianos no practicantes, todo el mundo, porque aún el cristiano que experimente y viva menos su fe, tiene que transmitir la poca fe que tiene a los demás. Es algo que es para todo el mundo, digamos, ¿no? En el mensaje de este año para la Jornada Mundial de las Vocaciones, que es el cuarto domingo de Pascua y que todos los papas escriben un mensaje todos los años, este año el mensaje del Papa Francisco es sobre el tema de que todos tienen vocación. El tema de las vocaciones no es solamente para algunos privilegiados, todos. Dice el Papa, la palabra vocación no tiene que entenderse en sentido restrictivo, refiriendo solo a aquellos que siguen al Señor en un camino de consagración particular. Todos estamos llamados a participar en la misión de Cristo de reunir a la humanidad dispersa
y reconciliarla con Dios. Todos. Te dejo que la busques en Google, el mensaje que es muy lindo para que lo lleves a la oración. Y volvamos al Evangelio. Pidan obreros para cosecha, vayan, salgan, ocúpense, trabajen, hablen. La predicación de Jesús es una constante. Él ha venido a instaurar un reino, el reino de Dios, a salvar y perdonar, a comunicar una vida divina y prometernos la vida eterna. Y eso hay que transmitirlo. ¿Cuántas imágenes de pesca? Y serán pescadores de hombres. Nosotros tenemos que ser pescadores de hombres. Imágenes de siembra, el sembrador que siembra con generosidad, sin medir. Y si cae en el camino, que caiga en el camino. Y si caen las espinas, que caigan las espinas o en la piedra. No está siendo amarrete con la semilla. Siembra con generosidad. No, que no va a entender y que no entienda, pero la parábola de la cizaña, hay que cuidar la cosecha. Imágenes de pastores y de ovejas, y pastores que dejan las 99 y van a buscar la oveja perdida. Y Jesús que envía a los discípulos y que nos envía a nosotros. Esta llamada apostólica universal, podríamos decir, pero Dios le mostró a San José María Escrivá el realizarla a través de la vida ordinaria. Es decir, Dios no te manda como misionera en Madagascar como el padre Opeca, sino como, entre comillas, misionera en tu casa, en tu trabajo, entre tus vecinas, con las madres de los amigos de tus hijos, con tus amigas, con la gente que te encontrás en cualquier lado. Aquí en Mendoza, Dios te envía donde estés. O sea, no te saca para enviarte a otro lado, sino que te pone donde estás, para que ahí enciendas en el amor a Dios, contagies tu fe, influyas en el ambiente. A San José María no le gustaba nada la imagen de la manzana podrida y la manzana sana, que a todos nos han dicho, cuando era chico lo decían, ¿no? Que no es juntarse con gente mala para no contagiarse, ¿no? La manzana podrida. Y nosotros no hemos de tener miedo, debemos nosotros influir en el ambiente. En todo caso, que nos tengan miedo a nosotros. Y todos. Una vez me encontré un submarino cordobés muy simpático que cuenta que cuando él era chico era tan reo que las madres de sus compañeros de colegio no querían que sus hijos jugaran con él para que no los corrompiera, digamos, ¿no? Pues se ve que tan reo no era, ya casado. Un día se encontró con un cura, se fue a confesar, que le dijo que tenía que ser santo. Y él se quedó choqueado. Pensó, ¿cómo que un reo como yo puede ser santo? Y de hecho se convirtió, se acercó mucho a Dios, bueno, él está luchando por ser santo, ¿no? Y hace mucho apostolado, pero todos. Cuando habló del Papa Francisco de iglesia en salida, salir de uno mismo, darse a los demás, llegar a todos los ambientes, a los pobres sí, pero no solo a los pobres, a los políticos, a los comerciantes, a los sindicalistas, maestros, taxistas, donde estemos. Hace poco estuve en el Parque Aconquija, estaba charlando con 2 guardaparques que estaban ahí. 2 tipos fenomenales, interesados en hablar de Dios. Van con todo el mundo. Estemos donde estemos, hagamos lo que hagamos. Rezar por todos, hablar con todos, sonreír con todos. Qué simpática esa psiquiatra que está de moda, Marian Rojas, digo moda porque todo el mundo escucha sus audios y sus videos y claro, que no tiene problema
encontrarse un día con Yoko Ono, por ejemplo, la pareja de John Lennon, bastante pirada la mujer, y hablarle lo que tiene, y con Kofi Annan, y con quien sea. Bueno, Dios le dio a José María un estilo apostólico que definía con 2 palabras, amistad y confidencia. Obviamente, un sistema que lleva consigo todo un cortejo de virtudes incluidas. Simpatía, cariño, comprensión, visión positiva, delicados, sin condenas, ni agresiones, ni discusiones, ni descalificaciones, paciencia, sin miedos ni vergüenzas, no ser anti nada, comprender a todos, no intentar convencer, mostrar la grandeza, la belleza, animar, contagiar. La gente necesita referentes de la fe. La fe, como la gripe, se contagia por contacto. La semana pasada hice mi curso de retiro y el predicador contó que estaba en Roma hace pocos años, porque es joven. Para Navidad recibió una felicitación de Navidad de un amigo que le ponía: feliz Navidad, porque sé que para vos es significativa la Navidad. Para mí no lo es porque no tengo fe, porque dejé la fe. Chao. Entonces contaba que a pocos días se encontró con don Javier Echevarría, que era el padre en ese momento, y se lo contó. Un poco dolido, habíamos compartido muchas cosas. Y don Javier le preguntó: ¿ya le has contestado? No. Si quieres, cuéntale que tú tienes que luchar todos los días para fortalecer tu fe. Fíjate, no le dice, dale este argumento, mandale este libro, ¿no? Dice, compartí lo que nos pasa a los creyentes, cómo la fe no es fácil. O sea, claro, empezar un diálogo, o sea, así. Yo quería traer a nuestra oración un testimonio apostólico que en realidad no tiene nada que ver con la vida de nosotros, pero que me parece que es muy, como testimonio de persona apostólica, me parece monumental. Que es el apostolado de un filipino, jefe de seguridad del puerto de Cebú, la segunda ciudad más importante de Filipinas, un puerto importante de Asia. Supongo que por las películas que has visto, seguramente te imaginarás cómo es el ambiente de un puerto asiático. Bueno, escribe este hombre, que trabajó 30 años como jefe de seguridad en el puerto de Cebú. Dice, no era un trabajo sencillo, pues los problemas logísticos, containers, barcos, se solían sumar cuestiones de seguridad de gran envergadura. Y pasa a descubrir cómo era el ambiente del barrio portuario. En los muelles no solo vivían los empleados, sino que solían acompañar los parientes lejanos que venían en busca de trabajo. Por lo que en pocos metros cuadrados se aglomeraban varias familias. La situación caótica facilitaba la entrada de otro tipo de gentes, traficantes de drogas, exconvictos que no sabían dónde ir, ladrones y otros que buscaban una oportunidad para hacer dinero. Los últimos aprovechaban de la situación para asaltar a los pasajeros, pasar droga, desarrollar una red de corrupción. Algunos de mis empleados habían sido acuchillados en emboscadas. Desde el punto de vista ético, la situación era una pesadilla. Entonces cuenta. Dice, desde que conocí la obra, no hacía más que oír sobre la santificación del trabajo y los deseos de santificar el ambiente donde nos movíamos. Pero ¿cómo podía santificar un trabajo tan problemático? ¿Qué podía hacer para cambiar la situación en el puerto? Dice, a principios del 2008 se me pasó por la cabeza algo muy básico.
inspirado en la manera en que yo mismo recibía la formación que nos daban en el centro. Me iba a un círculo, decidí reunir un grupo de personas para hablarles sobre la vida cristiana. Decidí empezar por los que más me preocupaban, los ex convictos. O sea, digo que parece casi un chiste. O sea, que el jefe de seguridad se proponga hacer apostolado con la gente de la que debería cuidarse. Mi posición de policía no facilitaba mi iniciativa, así que acudí a unos amigos que me ayudaran. Y los esfuerzos generaron un grupo de casi 60 ex convictos a los que reuní en una de las zonas de almacenamiento. O sea, se empieza a reunir, va a ser la primera reunión, junta 60 tipos. Si las primeras palabras que pronuncié causaron un poco de recelo, quiero ayudaros y oír vuestras quejas. Supongo que la escena debió ser un poco curiosa. La presencia de algunos de mis empleados, por ser policías, nos daba mucha confianza, pero al final se lanzaron a hablar. No tenemos trabajo, nadie nos ayuda porque hemos estado en prisión, tenemos que alimentar a la familia, no tenemos formación. Yo me había comprometido con ellos, así que después de escucharles empecé a buscar soluciones. Hablé con empresarios de líneas marítimas, jefes de departamento de gestión del puerto, amigos y muchos otros que se me pusieron en el camino. En general no confiaban en que mi iniciativa fuera a funcionar, pero me dejaron hacer. No salían de su asombro, emplear a los que los robaban. En poco tiempo conseguí ayuda en forma de empleo, barrenderos, ayudantes de cargadores, y una brillante idea que robé de una serie de televisión. Los ex convictos iban a ser port watchers, vigilantes del puerto. Me iban a ayudar a cuidar y proteger el puerto y sus pasajeros. Los cambios que sucedieron fueron increíbles. Como ellos conocían a los ladrones, ya casi nadie molestaba a los pasajeros y empezaron a poner en línea el alboroto de taxis, porteadores, autobuses, jeepneys, tricycles. En poco tiempo ganamos sustancialmente en orden, que ya era un gran avance. Pero mis fines de semana habían desaparecido. Cada sábado y domingo estaba en el puerto con mis nuevos amigos. Realmente no me se complicó la vida. Entonces, esas charlas de formación humana y tertulias, les propuso si querían recibir formación religiosa. La respuesta fue unánime. No sabían nada de Dios y sí que estaban interesados. Entonces empezó a dar clases de doctrina. De pronto otros grupos de trabajadores se unieron y así empezaron a asistir cargadores y porteadores de las compañías marítimas, conductores de los distintos medios de transporte. Casi todo el puerto pasaba por el almacén. Y donde dábamos clases de formación cristiana a distintos grupos de personas. Y empiezan a acostumbrarse a rezar el rosario, empiezan a hacer visitas a los pobres en los hospitales. Cuenta que quedaban impresionados al descubrir que había gente más pobre que ellos. Y repartían estampas de San José María entre las personas que visitábamos. Tomando pasitos. Dice, el paso siguiente fue animarlos a casarse. Muy pocos de mis nuevos amigos lo estaban. Y gracias a la ayuda que recibí de otras personas, pudimos arreglar el papeleo y prepararles para el matrimonio. Cada cierto tiempo se organizaban una mass wedding, o sea, un casamiento colectivo, no masivo, en una parroquia de la vecindad. Fueron muchos los que se casaron. Gracias a Dios he perdido la cuenta del número de veces que he asistido como padrino. Claro, y dice, muchos de los compañeros que os he hablado ya tienen casa propia, familia y trabajos humildes, pero regulares. Me encuentro con ellos en las calles y me invitan a sus casas. Y esto no pasó desapercibido. Pronto, desde Manila, me invitaron a hablar de nuestras experiencias. Y el tipo lo acaban de llamando va a Tokio, Valencia, Bangkok, Kuala Lumpur, Yakarta, Singapur y Estados Unidos a hablar de su experiencia de esto. Si me jubilé hace un par de años y ahora tengo una granja. Sé que el tipo después lo digo del puerto dijo, me jubilo, me voy al campo, una granjita, ya, tranquilo.
Pero dice, la experiencia del puerto me había marcado profundamente, porque quería hacer algo similar en mi nuevo ambiente. Me doy cuenta que los agricultores de esta zona no han recibido casi nada de formación cristiana y muchos no están casados. Ya he empezado algunas clases con ellos y tengo más planes para el futuro. Entonces uno se pregunta, si este hombre es capaz de hacer apostolado en un ambiente delictivo como de un puerto asiático, no te cuento lo que vos podés hacer con tus hijos, conocidas, vecinas, el verdulero, quien sea. Con todos. Hijos. No ser pesadas y tampoco esquivar el tema. Diálogo cariñoso, amable, sereno. Evidentemente, a cada edad el trato es distinto. Hasta los 13, 15 años una madre puede enseñar, ser maestra, dar consejos un poco autoritarios, pero después es acompañar. Obviamente no se puede hablar de igual manera a un hijo de 8 años que a uno de 18 o de 35. Y habrá que aprender a cambiar el tono para dialogar más, para abrir horizontes, transmitir deseos. Y lo primero es la escucha. ¿Querés hacer apostolado? Escuchá más. Si no escuchás, no te escucharán. Si no comprendés, no te comprenderán. A veces pensamos que hacer apostolado es hablar, decir cosas. No, primero hay que escuchar. ¿Qué piensa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le duele? ¿Qué sueña? ¿Qué lo frustra? ¿Qué espera? ¿Por qué no entiende? ¿Qué no entiende? ¿Qué le molesta? ¿Qué prejuicios tiene? Saber. La única manera de ayudar a una persona que no va a misa a ir a misa es saber por qué no va a misa. Pues puede ser que se peleó con Dios, puede ser que se peleó con un cura, puede ser que le dé fiaca, puede ser 500.000 cosas distintas. Y yo no sé por qué, y no lo podría ayudar. No sé lo que tiene en el corazón. Lo pasa con muchas otras cosas. Transmitir esperanza. ¿Por qué a veces hay padres que son profetas de desgracias? Si seguís así vas a acabar en la cárcel, o drogado, o en una villa, yo qué sé, lo que fuera. ¿Por qué no ser profetas de cosas buenas? Escribe Jacques Philippe en un libro sobre el sacerdocio, un libro que es sobre la paternidad, sacerdocio que habla mucho de paternidad, y dice, hablando como unas misiones específicas del Padre, dar esperanza, dice, he oído hablar de un hombre que daba el siguiente testimonio. Educó a una familia cristiana, lo había rechazado todo en la edad adulta y no ponía nunca los pies en la iglesia. Muchos años después, acabó por volver a la fe y a la práctica religiosa. Decía, estoy persuadido de que si he podido volver al Señor es porque mi Padre nunca ha dudado de mí, siempre que un día yo regresaría a Dios. ¿Y es que eso que el Padre le decía? Yo sé que vos vas a volver a Dios. Y la seguridad de su Padre, dice, para mí, el tipo ya una vez vuelto a Dios, para mí fue lo que me mantuvo. ¿Cuánta gente se ha acercado a Dios por la fe de sus abuelas? Un testimonio que leí hace tiempo, vi en este tiempo en YouTube, de una chica que se había convertido. Claro, sus padres habían abandonado la fe, ya no dio casi formación, su punto de referencia era su abuela, y su abuela la tenía siempre en la cabeza, y fue al final lo que le acabó acercando. No discutir, pero tampoco esquivar el tema, cambiar miradas, mostrar cómo uno ve las cosas. Es bueno que escuchen las razones cristianas de las cosas, pero sin querer imponer, convencer. Sembrá, ya crecerá. Con creatividad e iniciativa. Hay tanto para hacer. Hay tanta gente que no tiene quien la acerque a Dios. El mes pasado me tocó hacer guardia del Servicio Central de Urgencia aquí en Mendoza, y en un barrio humilde atender a una persona que estaba con cáncer y que lo llamaba Servicio Central de Urgencia. Una casa en la que viven varias familias, en un cuarto grande, que
era toda la casa todo. Y impresionó, charlando con la enferma y eso, tenía poquísima formación. Si esta persona tuviera una vecina que le hablara de Dios una vez al mes, esta mujer sería súper fervorosa, pero no tiene a nadie. Y eso que es así. Pero el país está lleno de gente que recibió la primera comunión, se quedó con una piedad genérica, amor a la Virgen y muy poca formación. Tiene buenas intenciones, necesita a alguien que despierte ese fondo cristiano que tiene. A veces es algo tan sencillo como entregar una estampa. Es la forma más sencilla de hacer apostolado. Te puede pasar lo que le pasó a una mujer de la obra que me contaba. Esta reparte muchas estampas. Dice que una vez le dio una estampa a una persona y la persona casi la abraza de la alegría. Claro, le contó que ella tenía una estampa que la usaba mucho y le habían robado la cartera, con la cartera la estampa. Y nunca no sabía dónde conseguir una. Y ahora aparecía ella dándole la estampa, ¿no? O que te la reclamen, como me pasó a mí, una farmacia en Luján. No sé con motivo de qué, le dio a una persona una estampa y la empleada me dice, padre, ¿a mí por qué no me da? Reclamándome. Pero cuánta gente que dejó de practicar se sabrá bien por qué y extraña en el fondo la vida cristiana sin decidirse a retomarla. Gente que hace años que no se confiesa y necesita un motivo. ¿Cuántas veces las primeras comuniones y confirmaciones de los colegios suelen ser ocasiones de conversiones gordas? Gente que se confiesa después de 20, 30 años. Buena iniciativa, apostolado del almuerzo, del té, romerías, grupos de estudio, charlas, actividades solidarias, arte, costura, lo que quieras, todo se puede convertir en ocasión de apostolado. Recuerdo una mujer que era abogada, pero se cansó de pleitear y buscó otra, a ella le gustaba la costura, y entonces cambió su trabajo en un estudio jurídico por dar clases de costura. Entonces daba clases en Barrio Norte, en Buenos Aires. La verdad que le iba muy bien y ganaba bastante plata con las clases de costura. Pero además me decía, es que es una ocasión de apostolado increíble. Porque mientras cosemos y le enseño costura, hablamos de Dios y de mil cosas. Y para hablar de todo. Pero todo se puede convertir en ocasión de apostolado. La literatura cristiana son un clásico, las conversiones. Es de San Pablo, San Agustín, Newman y tantos otros. ¿Cuánto ayudan? ¿Cuánto ayuda ver conversiones, testimonios? En la página web del Opus Dei, por ejemplo, una sección que es de conversos, lindísima. Porque uno ve cómo Dios sigue actuando, cómo la gente se sigue encontrando con Dios, cómo la gente se sigue convirtiendo. Hay otro infinito más uno, que tiene un montón de conversiones, ya esas más gordas, más potentes. Bueno, Señor, apostolado. Señor, ¿cuánto tenemos para hacer? Testimonio de este filipino nos haga de que, Señor, tenemos que mejorar el ambiente, tenemos que influir en nuestro alrededor, en nuestra sociedad, aquí en Mendoza, donde estamos. Señor, almas de apóstoles son para ti, para tu gloria. Señor, que nos convirtamos en apóstoles para los que tenemos alrededor, que de alguna manera se nos ha puesto para ser nuestro pequeño rebaño que hemos de llevar al cielo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.